de mi vida, a lo largo de todo el camino, siempre he considerado que si hay alguien que me ha sabido guiar, contener a su forma y a su manera, ha sido mi papá. Y para mí mi papá es esa fuerza que, aunque no siempre se hace visible, siempre está presente. Siempre con un consejo, con una palabra, a mí, a mis amigos, en mis contextos, en los cursos, hace y transforma realidades. Y sin duda, en mi camino y en mi historia, un momento clave fue ese retiro durante 2 semanas en donde él y yo tuvimos la oportunidad de vivenciar magia y vivenciar cosas completamente extraordinarias y fuera de este mundo, que me llevaron a creer y a vivir en la posibilidad de vivir en realidades alternas o en realidades paralelas. No hay mejor manera de compartir quién soy que presentándoles a mi papá, Manuel Medina. Pa, qué gusto que eligieras acompañarme a estar en este espacio conmigo. No, el gusto es mío y gracias porque en realidad la vida nos permitió vivir cosas difíciles y al mismo tiempo cosas maravillosas. Recuerdo que cuando yo decido irme a ese retiro, tú venías de un momento doloroso, de un momento de decepción brutal, en donde quizá, sin decirlo, no querías absolutamente nada enfrente de ti. Y me acuerdo que un poco a regañadientes y un poco con la esperanza de que en realidad ese momento te ayudara y te sirviera. Nunca pensé que venías totalmente crudo, porque te habías puesto una papalina de muy padre y señor mío. Si ahorita te invito a un tequila del Hornitos, Hornitos, no hay manera. se me hace que no te lo quieres tomar. No hay manera. Y creo que para mí, Paz, justo, ¿no? Me gustaría un poco que me cuentes, porque al final tú decides ir al retiro mucho antes de que yo lo sepa o mucho antes. O sea, a mí no me dan opción, a mí es, ¿Vas o vas? es el castigo, ¿Vas es o la vas? consecuencia de haberte emborrachado o de haberte, pues sí, puesto en esas circunstancias, cuando para mí lo que más quería en mi cabeza o en ese momento era recuperar, ¿no? A esa pareja o recuperar a ese amigo o recuperar esa relación tóxica que hoy la puedo ver a la distancia. Eh, pero ¿cómo lo decides tú? ¿En qué momento lo decides? Hay varias preguntas que me han hecho toda la vida, porque a ver, ¿tú sabías que nos iban a dejar en la noche solos? ¿Tú sabías que íbamos a vivenciar esa sensación? ¿Tú sabías o no? ¿O qué? O sea, ¿por qué? Yo sabía que era una situación mágica y sabía porque había estado en una reunión con huicholes y navajos en Nayarit, y ahí fui con Marta, tu tía, Ujú, de acuerdo. y fue, para mi punto de vista, algo extraordinario, mágico. Fue una situación en donde la enfermedad, comillas, Ujú, de una persona que estaba, pues, postrada después de un trabajo de sanación con, ¿cómo te diré? Como si fuera entrar a un temazcal, pero ujú, no era un ujú, temazcal. ujú. Se empezó a transformar y empezó a moverse y empezó a querer vivir. Y eso me pareció muy interesante. Y al final, cuando salimos de ahí, que fue toda la noche, despiertos, sin dormir, pero sí nos dieron medicina. Los que estaban muy mal se voltearon al revés,
Y yo a mí no, a mí como que no me pasó nada, pero sí vi la transformación de ciertas gentes. Y eso me pareció, pues, muy mágico, Ujú. muy diferente. Posteriormente a eso, le cuento a tu tía Patricia, y tu tía Patricia me conecta con el Con Paco. novio de una amiga, con Paco, que era una amiga que vivía en México, pero que era la que otorgaba las becas de educación superior en Ok. Estados Unidos. Y ella me conectó con Paco, y yo llegamos y yo dije: "Yo quiero, sí, sí quiero", porque me parece extraordinario. Y yo sabía que íbamos a algo mágico. No sabía qué era, porque no lo sabía, así como cuando me fui con Marta no sabía qué era, pero yo estaba seguro que iba a ser algo mágico. En el camino, cuando decidimos irnos, eh, a mí me Ahí pareció. vamos, ahí vamos, ahí vamos, porque sí, quiero que contemos esas experiencias alucinantes que solo tú y yo podemos contar. Bueno, vamos por partes. Pero entonces ya llega el momento, ese instante, y el instante, o sea, llega el momento en el que yo me emborracho, 10 de julio, jamás se me va a olvidar, nunca en la vida. El 11 de julio salimos hacia Guadalajara. eh, ¿Y cómo toman la decisión mi mamá y tú? Yo siempre he asumido que la decisión es porque mi mamá dice, no sé qué hacer con este paquete, Ahí te lo no me llevo, lo voy a quedar solo mientras tú te vas, ahí te lo llévate. llevas. Sí, así fue. Eso recuerdo, o sea, y recuerdo porque en algún punto a la distancia que para ir a buscar señal teníamos que recorrer la mitad del pinche Cerro, cierro el cerro. para literal estar en un lugar para mandar un SMS. Este, recuerdo que una de las llamadas, de las pocas llamadas que tuve fue con Jorge Negrete, mi terapeuta, y creo que fueron de las que más me ayudaron a darle la vuelta para abrirme a la experiencia, porque si bien desde que llegamos hubo momentos mágicos y hubo momentos increíbles, pues el juicio del adolescente o el juicio del enojo y sobre todo No, el las despecho y el dolor que yo estaba vivenciándolo desde muchas de las perspectivas, ¿no? Me llevaban mucho a estar en una resistencia, que creo que es ahí donde el abuelo decide dejarme esa noche, ¿no? Pero bueno, ok, o sea, ¿cómo lo decide mi mamá y tú? ¿Tú qué Sí, piensas tu cuando mi mamá mamá lo tu mamá lo decide? decide por miedo, porque dijo: "Sí, yo no voy a poder con esto". Y dije: "Pues, yo me lo llevo, no tengo ninguna bronca. Me conviene, me acompaña, vamos a gusto, vamos a tener momentos de intimidad, seguramente". ¿Sabías que íbamos a tomar medicina? No, ¿No? O sea, no. Sabía que los huicholes, una de las cosas que hacen es esa, tomar okey. medicina. Pero sí sabía también que íbamos a un bautizo, Ujú. porque eso fue lo que no me Sí, dijo sí, sí, Paco, que sí. íbamos a un bautizo de un niño que llevábamos en la camioneta. Que Y pasamos a recoger en Guadalajara. Recuerdo que salimos muy temprano, 5 de la mañana, una cosa así, y a las 8 de la mañana, no, sí, no, 5 de la mañana, y que hemos estado llegando a Guadalajara como a la 1 de la tarde. Pasamos a recoger a Paco, pasamos a recoger no me acuerdo el nombre del huichol, pero pasamos a recoger a él, pasamos al hijo del huichol, pasamos a recoger a la señora, o sea, bueno, a la a la familia esposa con un hijo, con un niño de 6 meses, de con dos dos meses, con 2 niños, con dos niños, con 2 un niños, niño de 6 meses y y un uno y grande. uno más grande como de año y medio. Sí. Y lo que me empezó a maravillar es que cuando se subieron al coche, Ujú. como si no hubiera niños. Como si se durmieran. Es que No, me acuerdo yo que era como si se hiciera un silencio de que no venimos hubiese solos, nadie. Ajá. venimos solos, ¿sí? Y llegábamos a un lugar en donde nos decía que hay que párate aquí porque vamos a descansar Le- las piernas. les cuento un poco el contexto. Una vez que nos recogimos, empezamos a adentrarnos a la sierra o empezamos sí, a entrar a la sierra y a la Sierra Madre. Y en este adentramiento hay ciertos nichos.
Deja de los nichos. Tenías un susto del tamaño del No, bueno, mundo. pero ahí vamos, ahí vamos. Tenías un susto Primero del los tamaño. nichos, porque los nichos eran los primeros, imagínate. Entonces, llegábamos a los nichos y en los nichos tenías que hacer una ofrenda, dejar una moneda, porque es el camino o el paso que te dan los guardianes del lugar al espacio, ¿no? Y pues imagínense, ¿no? O sea, yo todavía crudo, o sea, creo que seguía borracho. Y me hacen hacer la faramaya de límpiate con una moneda de 2 pesos, me acuerdo perfecto. Y la vamos a ofrendar y aquí vamos a esperar hasta que nos den permiso. Y yo decía, ¿quién chingados nos va a dar permiso? Pues estamos a la mitad de la nada. Nos van a dar permiso. Y en eso pasaba un águila y nos decía, ya me dio permiso el abuelo, podemos avanzar. Y yo, vamos a saber siempre que es un águila, ¿no? Siguiente nicho, como a los 3 kilómetros, igual, mismo procedimiento, nos limpiábamos, no sé qué, no sé cuánto. Y pasaba el águila, ¿no? Ya, después de 4 o 5 horas, porque fueron como 18, así es. Pues después de 4 o 5 horas de estar en curvas, en no sé qué, no sé cuánto, de pronto llegamos a una vuelta, ¿te acuerdas? A una vuelta en donde llegó un punto donde se escucha que la camioneta cuando avanza tira la última piedra de una de las rocas. Me volteo y ya había un desfiladero como de, no sé, muchísimos kilómetros. O sea, era eso. Y entonces, Y del otro lado y también. del otro lado también. Y entonces me volteo con mi papá y le digo, o sea, si estás claro que nos estás llevando a un despeñadero, nos van a matar, nos vamos a morir. Tú lo que quieres es que me muera, Yo, dijiste. yo decía, si me quieres matar, mátame de otra manera, no así. Y yo seguía borracho, o sea, tenía ganas de vomitar todavía. Y además, con miedo a las alturas, bueno, eso estaba pa'l peso, ¿no? Y entonces llegábamos y entonces cada que bajábamos a hacer esas ofrendas, era como si los niños volviesen en vida, ¿no? Como si Sí, de pronto les quitaran el automático y otra vez volvieran a hablar y volvieran a llorar o volvieran a hacer. y gritaban y brincaban y Sí, todo. sí, hacían o sea, como normal, como niños. Se volvían a subir a la camioneta y otra vez un silencio completo. Absoluto. Dije: "Ay, ¿qué están haciendo? Mm, ¿Cómo le hace lo el recuerdo. papá o la mamá?". No tengo ni la menor idea. Y en todo eso, de mi cabeza se borra Paco y su sobrino. Ah, claro, porque pasamos por sus No me acuerdo absolutamente en dónde iba, cómo iba, nada, 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 nada. Nomás me acuerdo que se borran, ¿sí? Sí, era Como si como no si estuvieran, viniéramos tú y yo. ¿sí? Y además me acuerdo que yo en una actitud nefasta, o sea, nefasta, 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 porque yo no quería ir, me habían obligado, me habían levantado, o sea, que yo seguía borracho cuando salí de mi casa. Ni siquiera yo había puesto mi maleta, o sea, me habían aventado lo que había. eh, y realmente yo no sabía dónde iba, o sea, no tenía yo Ni idea. ni idea, o sea, yo no sabía que íbamos a los Huicholes, yo no sabía que íbamos a la sierra, yo no sabía, o sea, imagínense mi shock cuando llego y nos dicen, ahí van a dormir, y entramos y era una casa, pero Pues un cuarto, un cuarto, pero pero solito. cuarto con o sea, con una puerta al aire, o sea, ni siquiera puerta. O sea, realmente fue choqueante, sí fue un shock de cambio de realidad. Y luego que nos dicen: "Pon una riata alrededor de la tienda, porque los alacranes suben". Y yo, ¿cómo? Sí, sí, se sube y de pronto te das cuenta y te pican. No. Y sí es cierto, porque Sí, alrededor de la cuerda, varias noches encontramos varios alacranes que no se subían y que los teníamos que mover para poder entrar en la tienda. así es. Entonces llegamos, nos dio la bienvenida el abuelo Pato. Y desde tu experiencia, ¿qué pasó? Yo la he contado muchas veces, pero me gustaría que tú. Desde mi experiencia, lo primero que pasó, que creo que fue algo que a ti te marcó, fue que se acerca un chavo a ti y te dice: "Bienvenido, aquí tienes amigos de verdad, no como los que dejaste en el pasado". Y me acabas de recordar porque me da una pulsera y me da una pulsera de unos peces y me dice porque nunca tienes que dejar de fluir por nadie.
Y además hace una frase que dice: ¿Por qué estás tan preocupado por alguien que ni siquiera te mira cuando nosotros que te estamos esperando ni siquiera nos volteas a ver? Fue un momento, Sigue siendo, mira, sigue siendo para ti. Sí, fue un momento muy especial. sí. Y entonces entramos con el abuelo, sí, y el abuelo tenía una fogatita como una llamita así chiquitita. Adentro de un tipi, no de Sí, un tipi, sí, como de sí, una palapita. sí, sí. Y, no, pues que bienvenidos, y quién sabe qué, y ya nos presentó su hijo, porque era su hijo el que habíamos recogido en Guadalajara, nos presenta y el abuelo dice, bienvenidos, vamos a cenar. Y ves unas pinches ollitas como de este tamaño. Y Y en la éramos como madre, 60. en la madre, no, no, en la primerita cuando llegamos, Es que éramos como 10, sí. sí, y digo yo, ¿y cómo vamos a cenar? No traemos nada, y aquí nos están ofreciendo cenar, pero ves 4 ollitas o 3 ollitas así. Y que además, primero nos servían a nosotros hasta saciarnos. O sea, no dejaban de servir el plato hasta, o sea, no era de que lo voy a racionar, No, no, era, no, no, no. Le echa, el si era otro, lleno, lleno y salía, y tú decías, ¿y los demás, ¿de no? dónde saca Sí, tanto? sí, sí, me acuerdo. Sí, y y Oye, y ¿y las tortillas rojas? Uf, ¿qué tal? sí. Uy, jamás se me van a olvidar. Y lo más, a mí lo que me pareció extraordinario fue cuando El fuego. el fuego y se levanta. Pero primero, él nos pide que nos limpiemos, ¿no? En este seguimiento, o sea, ya nos habían dado permiso en cada una de las puertas. Y al llegar, pues, a la comunidad, pues, nos piden que nos limpiemos finalmente, ¿no? Y nos dan un palito que tenía un hilo rojo. Y nos piden que nos limpiemos con este palito a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Y en este palito, después lo poníamos al fuego, y cada que alguien ponía el palito al fuego, la fogata no se levantaba ni alebrestaba, se mantenía completamente estable. Cuando terminamos todos en el círculo, en dirección de las manecillas del reloj, el abuelo termina él soplando y haciendo una oración, y en el momento en el que él toca el fuego, se levanta una llamarada de, ¿qué te gusta, pa? ¿3 metros? Yo creo. Una cosa alucinante. Y me volteo yo con mi papá y le digo, ¿es de gas? Y mi papá me dice, no manches, ¿cómo va a ser de gas si no ves dónde vamos a dormir? Y me acuerdo que yo dije, "No", o sea, era una cosa alucinante de la fuerza y de la magnitud del fuego. Pero lo más maravilloso es cómo lo controla. Sí, sí. ¿Cómo lo controla? O sea, estaba chiquito, lo hace grandote, se acaba Ceremonia. la reunión y se vuelve a bajar, lo vuelve a tocar y se vuelve a bajar, como nomás así como Completamente. para mantener el calor de su casa. Sí, sí, Que dices, literalmente. no inventes. Y este señor sí está medio fuera de onda. Bueno, pues ya nos fuimos a dormir, se te pararon los pelos ¿Dónde íbamos a dormir? no, deja de eso, porque se empezó a oír el que son, ¿y qué es eso? Decías, Ah, pues ya. los alacranes. ¿Cómo? Sí, chillan, gritan, así, chiflan. Sí. Y y entonces sí, cierro la casa o no la cierro, qué chingazo hago. Y dice, no, no me voy a poder dormir. No, además un frío, no tienen una idea. Entonces, la primera noche, convenzo a mi papá, porque habíamos llegado muy de madrugada, de dormirnos en la camioneta con calefacción. La verdad es que lo convenzo. Pero yo ya sabía que al día siguiente había que poner la tienda y que íbamos a dormir ahí. Entonces, cada noche era un sufrir porque había que desvestirse porque hacía un frío Estaba lloviendo endemoniado. y estaba Sí. lloviendo. Y lo más extraordinario en eso fue que esos chillidos, bueno, esos Sí, como chiflidos o chillidos, ¿sí? Se oían, se oían, se oían, y llegó un momento que no se oían. Pues ya nos quedamos dormidos y está bien. Pero
al otro día estaban alrededor del mecate, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y dices, ¿cómo va a ser que los haya detenido el mecate? ¿Y qué tal el día siguiente cuando abrimos los ojos y salimos a esa majestuosidad de No, pero lo más chistoso fue que dijiste: "Yo quiero ir al baño", y agarro una bolsa y un bote. Yo lo iba a pensar y pensé en no compartirlo porque te iba a quemar. No, pero ¿qué tiene? No, Pues no, esa fue sí, la sí, verdad. sí, pues real, es Sí, real, es de los momentos más chistosos de ese viaje, porque fue muy temprano, de las primeras cosas, y yo dije: "Bueno, pues quiero ir a hacer popó, ¿no?". O sea, mi rutina. Y mi papá se ríe, agarra un bote nos habían dado un bote, agarra un bote, le pone una bolsa y dice: "¿Vas?". Y yo: "¿Cómo?". ahí. Y me dice: "No quieres ir a sus baños. O sea, si no querías dormir aquí, no quieres ir a sus baños". Y yo: "¿Cómo?". "Sí, ellos no tienen baño". Y yo: ¡qué Se van susto! al río o Sí, algo así por ahí. sí, sí, sí. Sí, y así como que decía: "No, ¿cómo va a ser?". Sí, no te preocupes. Está muy simple. Además, no va a pasar absolutamente nada negativo, solamente vas a estar a gusto. Ya finalmente hicimos nuestras necesidades y luego dice, si lo hagas, pues hay que agarrar la bolsa, hacerla nudito y llevárnosla para tirarse. Y decías, ¿y cómo se te ocurrió? Pues no se me ocurrió, pero pues no había otra Sí, forma sí, sí. No, porque además, o sea, ir al río a bañarnos implicaba 3 horas de camino. O sea, era bajar de 3 bajada. horas y 5 de subida, 6 de Sí. subida. Era una cosa brutal, ¿no? Para ti, ¿qué fue ese viaje? Para ti, ¿qué fue ese viaje conmigo? Para ti, ¿qué viste que se transformó en mí? ¿Qué pasó en ese viaje? Pues yo creo que lo más importante es que empezaste a cambiar de tu molestia, de tu enojo y de tu crudez. Empezaste a cambiar. Del no sentirme parte de la vida, ¿no? Porque era como si yo recuerdo muchas veces, muchas pláticas con amigos de mi hermano, era esta sensación de decir: "Es que, o sea, es tan fácil la vida, o es tan se ve muy fácil". Y recuerdo que para mí llegar con los huicholes, y creo que eso es lo que más me mueve de Daniel, ¿no? Que es este chavo que me dijo lo que me dijo, es esa sensación de sentirme Parte de, en casa. parte de. De sentirme que no estaba loco, de sentir que lo que percibía, o lo que sentía, o lo que nadie me podía explicar, para ellos era algo tan sencillo Tan como: natural. "Sí, es la Sí, muerte, sí. pero está ahí". Sí, y está bien, vela. Si te viene a ver es porque te siente digno de ella. Y cosas que cambiaron mi realidad a un 360 grados al punto de ya no temerle a la oscuridad, ¿no? O sea, no porque no le tema o todavía le tengo miedo, pero de ya no paralizarme, o de ya no, pues que ya era fácil entender que no estaba loco, que no solo estaba ocurriendo en mi cabeza. Bueno, también hemos de acordarnos que cuando estabas chavo, chiquito, ¿sí? Decías que te andaba siguiendo un tigre, No siempre ¿sí? me acuerdo. En la noche salías como despavorido y te estaba siguiendo un tigre. Y además sentía la respiración en las piernas y yo sentía: "Es que me quiere comer". Y me acuerdo que en una de las ceremonias, quien me lo explicó eso fue el abuelo pato, y me dijo que yo tenía un animal muy grande al lado, y que ese animal era un animal que era muy sigiloso y que además era muy aguerrido, muy peleonero, ¿no? Muy, sí, muy, Muy bravo. sí, y me dijo: "Y él, hasta que no aprendas a domar tus instintos, hasta que no aprendas a domar tu animal interior, siempre te va a aterrar ese animal", ¿no? Me acuerdo perfecto de ese Y momento. de ahí para acá, o sea, después de esa explicación y después de ese viaje y de ese momento de soledad de toda la noche, que ahorita lo platicamos, ¿sí? Después de eso, ese animal se convirtió en tu mejor aliado, En el mejor, ¿verdad? en Sí. yo le digo, o siempre he dicho que es como ese gato, o como el de Aladín, ¿saben? Ese gato grande, ¿no?
que al final odiaba primero a Aladín y después termina siendo su cómplice o termina siendo, sí, por eso uno de los perros que tengo en Cuautla se llama Rajá, por el nombre o en honor a ese guardián que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo más maravilloso fue tu transformación en eso, ¿sí? Porque el habernos quedado solos, bueno, íbamos bajando, íbamos a ir a comer a un solar abajo, ¿sí? A la siembra, me acuerdo perfecto. Pero iban hechos la Sí, o mecha sea, los yo me acuerdo que desayunamos y de desayunar nos dijeron: "Ya nos tenemos que ir porque se nos hace tarde para la siembra". Y entonces empezamos a caminar y veníamos toda la comunidad. Y de se pronto empezaron a separar, se se empezaron empezaron a ir como hormiguitas, no, pero a un paso, rapidísimo. Sí, y nos quedamos nosotros con el hijo del chamán o del maracame, eh, hasta que llegó un punto que él nos dijo: "No puedo seguir su paso porque no voy a comer". Y entonces nos pidió que nos esperáramos, ¿no? Esa la recuerdo muy amena. O sea, esa bajaron, subieron, tú y yo estábamos platicando en una piedra, creo que fueron de los momentos más de mayor intimidad contigo, y que después para mí me traiciona, o sea, me rompe la realidad por completo, porque además yo decía, ¿no? O sea, yo me acuerdo que esa noche, que ahorita la narraremos, pero yo decía: "Pasamos una tarde increíble". O sea, ¿en qué momento otra vez? O sea, ¿por qué me abandona de esta manera, no? Entonces ya regresa toda la comunidad, empezamos a caminar y en ese caminar de pronto se acerca el maracame, el abuelo, conmigo y me empieza a jalar, ¿no? Y entonces me lleva a una roca, o sea, estamos hablando como las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no eran de noche porque anochecía como a las 9 de la se noche. veía todavía bien. No sé, yo me acuerdo que a las 9 de la noche todavía veíamos, o sea, Ujú. todavía Todavía muy había luz. claro. Me sentó en un lugar y me dijo: "No te muevas de aquí, ¿no? O sea, no te muevas". Y se fue, Y a cada uno de nosotros también nos puso ahí. en diferentes En lugares. diferentes piedras, no lugares, en diferentes piedras, son pinches piedrones Sí, sí, bueno, gigantescos, pero lugares, porque ¿sí? eran, o sea, no nos veíamos, no era como No, que: no nos "Ah, veíamos. ahí está mi No, papá, no, está", no, 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 o no. sea, eran lugares diferentes. O sea, yo no puedo decir dónde estabas tú porque no lo vi, ¿no? Y se va. Y como eran las 7 de la noche, había luz todavía, normalmente cenábamos a las 9, 10 de la noche, con luz, o sea, cuando empezaba como a aclarecer, no me asusté ni mucho menos, dado que nos acababan de hacer lo mismo, ¿no? Veníamos de un momento de introspección de los más mágicos, de los más increíbles, y de nuevo nos dejan bueno, me dejan en esa piedra. Yo la he contado muchas veces, miento madres, me siento que me voy a morir. Pero, ¿tú cómo lo viviste? ¿Tú sabías que nos iban a o sea, tú sabías que nos iban a dejar esa noche? No, nada, nada, absolutamente. Y además teníamos hambre, Mucha, porque no teníamos habíamos ham nada más desayunado, porque no como no bajamos, no comimos. no comimos, y cuando les dices: "¿Y a qué horas comemos?". "No, esto ya no hay comida, la comida era ahí abajo". Y dices: "En la madre, Sí, sí, y y ahora". además yo decía: "Bueno, ¿y por qué no nos dijeron?". O sea, yo hubiera bajado aunque hubiera llegado a las 9 de la noche. Sí, y, y pues sí, el estar ahí contemplando las estrellas, contemplando la tranquilidad, sintiendo la humedad de las nubes en la cara, Ujú. ¿sí? Y bueno, dijimos: "Bueno, si lo que tenemos es que pasar esta noche aquí, pues nos la pasamos". Nunca creí que nos dejaran toda la noche, nunca. Yo pensé que al ratito llegaban por nosotros y ya nos íbamos, pero pues nada, ahí Fueron de nos las quedamos. noches más largas para mí. ¿Tú qué pensabas? O sea, porque para mí tú me habías traicionado. Yo lo que vivía era, ¿cómo era posible que me llevaras a un lugar a ponerme en riesgo? Y que no hicieras nada o sea, porque yo me acuerdo que mi pensamiento era: "¿Y a dónde camino?". O sea,
todo era igual, o sea, todo eran los mismos árboles, todo eran los Y mismos además todo era arbustos. noche. Era noche, me acuerdo que estaba resbaladizo, eh, no había llovido ese día, pero estaba todo lleno de lodo. Y recuerdo que uno de mis miedos también era, ¿y qué va a pasar si llueve? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues nos mojamos y ya. Sí, sí, bueno, pero acuérdate que una de las cosas que más me enoja en la vida es mojarme. Y Y la entonces, ¿cómo lo viviste tú? a mí lo que me pareció es que era un momento conmigo, ¿sí? Entonces, pues te dispones, por lo menos yo me dispongo a vivir ese momento conmigo y pienso que tú estás viviendo tu propio momento. Y así como tú y yo, ¿No los te dio otros 2. miedo? No, no me dio miedo. ¿No? ¿Nunca dudaste de que algo te... No. Y que te pasara algo tampoco, Yo ¿sí? me estaba cagando. Pero ese eran los efectos de tu propio miedo. Sí, sí, al día siguiente me lo explicó el abuelo, ¿no? O sea, yo recuerdo que al día siguiente, supongo que pasó por ti primero el abuelo, pero cuando yo te veo, yo me acuerdo que yo te lo digo, o sea, qué cabrón, o sea, y me acuerdo que me decías, es que yo tampoco sabía. ¿Cómo que no sabías? Y me acuerdo que el abuelo me calla y me dice, Jorge, la única forma de encontrar tu verdadera libertad es estando dispuesto a encontrar tus verdaderos demonios y enfrentarlos y conocerlos. Qué sabio, ¿verdad, señor? Fue una de las frases que más ha trascendido mi vida, ¿sabes? Sí, muy Porque sabio. cada que se presenta un demonio en mi vida, cada que se presenta un terror o cada que se presenta algo que creo o pienso que no voy a saber manejar o que no voy a poder manejar, recuerdo esas palabras en donde solo existe en mi mente, solo existe en mi cabeza, Pero no solo nomás eso, ¿a ti no se te presenta nada que no estés listo para que no hacerlo. estés listo para enfrentarlo y ¿Y qué trascenderlo? diríamos? No vas a generar nada que no estés listo para resolverlo. ¿Por qué? Porque presentar es como si no dependiera de uno, Por eso, pero no pero generas nada que no puedes resolver. Sí, en en ese ese nivel de momento conciencia era, pensabas que no estabas listo para nada. no, no, bueno, o sea, yo creo que me volvieron niño adulto en esa noche, o sea, fue de a putazo, o sea, sí, sí creo que es esa iniciación que transforma mi vida, porque la transforma, o sea, hay un antes y un después claro después de esa noche. También comprendo que es la misma forma de hacerlo de las antiguas civilizaciones, ¿no? Este proceso de confrontarte a tu propia realidad y a tu propia circunstancia. Eh, pero fue rudísimo, o sea, fue rudísimo, ¿no? Mucho de lo que yo les busco enseñar a los adolescentes hoy es cómo poder tener ese shock de realidad sin tener que vivirlo de ese nivel de trauma, porque yo recuerdo que sí fue, aunque después fue completamente mágico, sí creo que fue directamente proporcional la profundidad del lugar al que fui, de la magia que encontré, ¿no? De la transformación que viví. Pero Pero lo que pasa es que tú ya estabas listo para enfrentar esa posibilidad y ese cambio, porque a mí me decía el abuelo: "Él ya está listo, él ya lo puede superar", ¿sí? Y la única manera de que crezca es enfrentándose. Todavía no entendía yo de qué carajos hablaba, porque no nos habíamos ido a a la la piedra, piedra. pero sí, me dio mucha tranquilidad lo que me dijo, y además yo sé que él no nos iba a arriesgar, pero ni tantito. No, no, era un abuelo, era un abuelo además sumamente amoroso. Sí. Olía mal, la verdad, o sea, muy mal. Pues no, olía o Cuando después entendí que estaba al baño a 3 horas y media, dije: "Yo voy a oler igual a él". La verdad, es cierto. O sea, durante esas 2 semanas me bañé una vez, 2 veces. Una vez que fue la primera vez que fuimos a conocer dónde nos teníamos que bañar, y la segunda vez para la boda, para el bautizo, perdón. O sea, nada más. Y eso porque me obligaron a caminar al agua. Si no, no me hubiera bañado tampoco. y además fría. Fue helada. Que hoy que lo veo a distancia, digo, bueno, qué sabiedad o qué sabiduría había en esas montañas
que hoy es lo mismo que enseño, que practico, que les pido a mis pacientes para que salgan de la ansiedad, etcétera, 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 ¿sabes? Que digo, desde entonces pude haberlo aprendido y quizás no me di la posibilidad, No, pero sí te la diste porque lo aprendiste. bueno, No lo no lo registraste, integré. no lo registraste y no lo integraste porque en alguna parte de ti todavía estaba esa, pues, qué cabrón que me llevaste aquí. Sí, sí, sí. Pero yo estaba bien convencido de que te iba a dar un cambio a la vida. Yo me acuerdo una vez que te enojaste tanto con nosotros, bueno, conmigo, ¿sí? Cuando rompiste la puerta de tu recámara. Dije yo, este pinche cabrón se va a, se va a autodestruir si no hacemos algo. Ujú. Y Era muy violento. Recuerdo, yo era muy, muy violento, era muy explosivo, era uno de los momentos más duros que recuerdo de ese momento, de ese momento de mi infancia es cuando casi ahorco a Jessica, un momento en donde yo estaba fuera de mí y lo que me trae de regreso es la mirada de Jessica vidriosa diciendo, o sea, suplicándome que no la mate y en ese momento algo, algo me desprende, ¿no? Pero sí, yo era una persona, o soy una persona sumamente violenta. eras. Pues sigue siendo, lo he aprendido a moldear, pero la violencia quizás hoy sale expresada de otra manera. Lo que pasa es que esa experiencia te llevó a una conciencia diferente, a una conciencia de ti y a una conciencia de quienes estábamos a tu alrededor. Cuando, cuando empezaste a hacer el cambio radical en ti, y incluso te empezaste a acercar, a platicar, a sentir las cosas de manera diferente, a comentar conmigo lo que estábamos viviendo, a como a hablar de lo que te había satisfecho. Borraste de tu cabeza todo lo negativo, porque eso no lo tocaste, pero todo lo positivo y todos los momentos así mágicos que vivimos, dijiste: "No, no puede ser". Son incontables, o sea, yo recuerdo que cuando salimos en la noche, cuando ya regresamos, etcétera, etcétera, y quizás lo estoy adelantando, pero y llegamos en la noche a Guadalajara a dormir, me dijiste, no podemos hablar de nada de esto porque te van a considerar loco. Y hoy a la distancia lo veo y digo, claro, sí. Y lo que más me gusta es saber que hoy esa locura es la que enseño, ¿sabes? Que esa locura hoy tiene sentido para muchas personas y que ese sentido es a partir de aprender a crear una realidad o una realidad a partir de lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué fue para ti ese momento en donde yo pruebo la medicina? ¿Qué viste tú? ¿Qué percibiste tú? Yo vi, primero que estábamos viendo la lumbre, empezó a hacerse figuras en la lumbre. Y, Venados, ¿eh? como venados Sí, y sí, y esas figuras empezaron como a mandar hacia ti algo. No sé qué chingados era, pero mandar hacia ti algo. Y eso dije, como ya había tenido la experiencia ujú. con Marta, eso dije, esto le va a hacer o que se vuelva pinche loco de miedo o que le den la vuelta completamente y se abra a la posibilidad de ser quien es. Y dices, pues voy. ¿Alguna vez, o sea, en ese momento lo dudaste? ¿Qué pensabas en él? Porque me acuerdo mucho que yo me volteé y te dije, es neta que o sea, me trajiste aquí por borracho y es neta que me voy a drogar. Y recuerdo que el abuelo contestó muy imperativamente y muy, pues a su manera, en sus pocas palabras o en su poco español, muy hierático, muy, no es opción, no es de si quieres o no quieres. O sea, y recuerdo que tu cara fue de a donde vayas, haz lo que vieres, o está bien, pero ¿qué pasaba en tu mente? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué?
Pues mira, lo primero que pasó es que vi cómo al sobrino Estuvo de cabrón. Paco lo Ah, noquean. pero ni siquiera antes de la medicina, o No, no, sea, no, 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 antes de cuando cuando traía, va a empezar la ceremonia. antes de que pusiera la vuelta al fuego, ¿sí? Y el cuate se queda pelas dormido. Y luego te dice eso el abuelo, dije yo, está listo. Ya me había dicho él que estabas listo. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Por algo es y por algo es medicina. Vamos. Y como yo ya sabía que a mí no me había pasado nada, y Marta se vomitó y a mí no me pasó Sí, nada. porque yo recuerdo que no vomité, no No, nada, fue una experiencia mágica. alucinante, o sea, fue una experiencia donde las montañas me hablaron, donde el fuego me habló, donde un gato se sentó y me explicó la cosmovisión del universo, en donde la forma en la que se conectaba la energía era la forma en la que siempre lo había percibido, solo que era mucho más magnificado, que me permitía decir, quizás fue el momento en donde por primera vez me sentí no loco, como lo decíamos hace rato, pero donde más se despertó mi locura, ¿no? Donde más aprendí a vivir en un mundo disociado, que también es importante en mi proceso que viene después, ¿no? En este extremismo que me gusta vivir, en donde entonces quiero ser sacerdote y entonces pues ya no quiero ser sacerdote y entonces ya no quiero nada de nada. Y en este pimponeo o en este vaivén de la pelota, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo vives tú o cómo me logras contener tú en esas movimientos completamente disociados, disonantes, que parecía que no tenían armonía, aunque hoy puedo ver que la tenían, ¿no? Pero, ¿cómo fue para ti eso? Yo creo que lo más triste era que lo que te dijera no me ibas a creer. Ujú. Y lo más positivo fue que viviste con plenitud lo que pasó. ¿Cómo lo viví? Lo viví al principio con angustia. Ujú. ¿Por qué con angustia? Porque no sabía cómo ibas a reaccionar con esos elementos de enojo. Y después con paz, ¿sí? Yo creo que el abuelo nos enseñó muchísimo. A ti como chavo y a mí como adulto. Hay que dejarlo ser, me dijo. Hay que permitir, como dijo, hay que hacer lo necesario para que le ponga la mesa y que él escoja. Porque si tú quieres escoger por él, te la vas a pellizcar. Y entonces dije yo, bueno, interesante, suena lógico. Y que si hoy puedo mirar hacia atrás, yo creo que ahí es en donde se afianza por completo mi relación contigo, ¿sabes? O sea, Ujú. en donde realmente tomo a mi papá, en donde realmente, porque yo no, a pesar de todos los conflictos que vienen después, que son muchos, yo no recuerdo haber vivido esos conflictos contigo, ¿sabes? O sea, para mí esos conflictos siempre han sido con la forma de mi mamá de ser tan radical y ser tan cabrona, ¿sabes? Y en este proceso es poder decir cómo a partir de eso que vivimos en ese instante, perdura en el tiempo y en la certeza tuya para poder contenerme sin coartarme, ¿no? Ajá. Para poder contenerme sin quitar sin quitar sueños, o sin quitar posibilidades, o sin quitar circunstancias que quizás te hubiera gustado evitarme, pero que en mi forma de ser las busqué a toda costa. Nunca te las hubiera podido evitar, ¿sí? Y el que no te evitara nada, te hizo quien eres. Ujú. Si no hubiera sido así, quién sabe qué serías ahorita. O
¿Qué culpas estarías endilgándome? Claro. Porque estaba yo entrometiéndome en tus decisiones. Pero el contener y de alguna manera orientar hacia dónde, avisándote qué podía ser, etcétera, pues te llevó a empezar a caminar de manera diferente. Yo creo que me acuerdo cuando me dijiste, cuando muy después que fuimos a la primera vez a tomar la teta, y me dijiste: "Esto no es para mí". Y dije yo: "¿Cómo le digo que se quede? No le voy a decir que se quede". Lo único que le dije fue: "Si lo buscaste tanto y ahorita estás aquí, date la oportunidad, ya lo pagaste, no seas güey". Y me transformó la vida. Sí, Y me transformó la vida porque encontré una herramienta que me abría toda la fuerza y toda la grandeza del universo que me habían enseñado los huicholes, sin tener que bailar, sin tener que rezar, sin tener que hacer ofrendas fuertes. o sin tener que ir allá. Sí, quizás ya lo podíamos hacer en avión, pero sin tener que sufrirlo, sin tener que sacrificarme, y me transforma por completo. Pa, si tuvieras que dar algún consejo, alguna palabra, algún algo, ¿qué podrías decir o cómo podrías compartir qué funcionó de haberme educado? Yo creo que lo que funcionó es que de manera inconsciente te respeté. Y digo de manera inconsciente porque así que digas: "Uy, uy, uy, qué consciente era yo de respetarte", no, O cómo hiciste que me respetaran tampoco, ¿no? ¿no? Pero Pero yo creo que eso fue algo que cambió de manera importante la posibilidad de nuestra relación. sí, porque yo creo que para mí es el hecho de poder decir, si bien en nuestra relación siempre existió esa línea de confianza, aun cuando nosotros o cuando yo pretendo o entiendo que tú haces lo que mi mamá quiere por no tener una discusión con ¿Eso ella, crees? ¿no? Evidentemente, pues para mí hay una cierta traición, pero de nuevo, hoy a la distancia puedo mirar cómo no existe esa traición, ¿sabes? O sea, cómo al final esa confianza y eso que construimos juntos en esas 2 semanas ha sido tan sólido que sin saberlo fue la guía y el faro que marcó constantemente hacia dónde yo iba a dirigir mi mirada o hacia dónde iba a dirigir mi intención, Claro, ¿no? claro. Y el estar contigo en algunos cursos y vivir contigo eso, a mí me enorgullece por un lado, y por otro lado, me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque el tocar la parte más íntima de una persona tiene que ver contigo, pero sobre todo tiene que ver con la visión que nos enseñaron en ese retiro, que es la visión hacia el otro, haciendo lo tuyo. Ese es algo Es que todos que cambió. estamos conectados a través de hacer lo que te toca, Sí, a través de hacer lo que tu propósito. sí. Y es uno de los momentos claves en mi vida con el abuelo Patricio, cuando él me explica que el funcionamiento de una comunidad no está en quién es el jerarca o quién es el que da las instrucciones, porque yo le decía, que pues, al hacer el abuelo y al tener toda esta magia y al tener toda esta fuerza y todo este poder, ¿por qué él no era el presidente? ¿O por qué él no podía ser, por qué no se convertía en el presidente municipal o cambiaba la realidad de las circunstancias en las que vivía?
Y cuando él me explica la forma en la que ven la forma de comunidad, en donde cada uno de los miembros de esa comunidad tiene un rol tan específico, pero a la vez tan general, que en su momento entonces todo funciona como un engrane perfecto, como si realmente, como un cuerpo humano. Y creo que ese es de los aprendizajes de liderazgo más importantes que tuve en mi vida, porque me permitió poder tener equipos asegurando las autonomías individuales de cada uno de los miembros, buscando siempre generar un gran equipo o un algo más grande. Pero además que esa gente que estaba alrededor de tu equipo sintiera que se sintiera satisfecho de lo quien era. Sí. Eso es algo, es como, esta mesita es tuya, ¿verdad? Ahora véndemela. Sí, dices, es fácil, la agarro y te la... Sí, ahora, esta, Chamán. o mis lentes, son míos, pero tú me los tienes que vender a mí. ¿Cómo? ¿Cómo me los quieres vender si son míos? Sí, sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme en tu lugar. Sí, sí. Estar dispuesto a ser empático en lo que estás vivenciando Sí. para poder mirarlo. Entonces, yo creo que eso ha sido algo que nos ha marcado de manera positiva. Hay veces que quisiera mucho más contacto contigo, mucho más reunión, mucho más comunión contigo. Entiendo que tienes muchas cosas que hacer, pero Me enseñaste a ser libre a los sí, 13 años en una sierra. Pues sí, 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 evidentemente aprendí a pero volar. eso no quita que no me guste el contacto y que no me guste estar contigo, Y yo ¿sí? disfruto estar mucho contigo, pa. Disfruto Entonces, mucho lo la más lo plática más y eso. importante es que seas feliz. Y si tú eres feliz, lo demás Yo creo que, la felicidad es un estado constante de elección, y creo que he aprendido constantemente a elegir ser feliz. Amo lo que hago, amo compartir lo que hago. Sin duda, para mí, uno de los honores más grandes y de las cosas más privilegiadas es compartir salones de entrenamiento, salones de transformación, salones donde acompañamos a personas a encontrarse, contigo, con mi mamá, porque es un regalo el poder saber dónde estaba nuestra relación, a dónde la hemos llevado y creo que a dónde la vamos a seguir llevando, ¿no? Porque tengo claro que si bien el cuerpo es finito, nada es, más bien, si bien el cuerpo es finito, el alma es para siempre. Y tu alma ha forjado y ha marcado y ha trascendido en la mía como no tienes una idea y te agradezco tanto lo que das, lo que compartes, el que siempre seas ese hombro o ese roble o ese espacio donde la gente puede venir a confrontarse y encontrar palabras de aliento sin caer en la dureza que me caracteriza. Y te amo, gracias por este espacio y cuando quieras volvemos a compartir. es un honor para mí. Te amo mucho. Pa. Gracias.